Voy a darle que... Ahí está. Y sinceramente para mí es un gran placer participar en este congreso. Agradezco todas las facilidades que Tatiana, Tamara, Pepe, Fátima me han posibilitado. Porque esto de hablar de economía, bueno, de economía circular relacionada con la sostenibilidad, bueno, que ya la economía circular llevo trabajando desde el año 2014. Desgraciadamente todavía no está muy implementada como asignatura en las distintas titulaciones para intentar, bueno, pues que este instrumento pueda ayudar a hacer una sociedad y un mundo más sostenible, ¿no? Mi agradecimiento, espero que mi ponencia pueda aportar ideas, pueda aportar reflexiones y también pueda aportar la creación de grupos de trabajo en los temas que consideréis, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando con dos proyectos europeos importantes relacionados con la economía circular y seguimos trabajando para intentar, bueno, pues que este nuevo modelo sea el que se implemente en la sociedad actual, ¿no? Y antes de empezar a hablar de economía circular, me gusta primero recordar qué es la economía y para qué sirve la economía, ¿no? La economía es una ciencia social que nos ayuda a la optimización de unos recursos escasos y limitados para satisfacer unas necesidades ilimitadas del ser humano, de sapiens, ¿no? Entonces, la economía es una palabra griega que significa la gestión de la casa, que nos ayuda, que se creó con el objetivo de ayudar a Sapiens para poder resolver y responder las siguientes preguntas. ¿Qué producir? ¿Dónde producir? ¿Cuándo producir? ¿Para quién producir? ¿Y cuánto producir? ¿No? Ese es un poco el objetivo de la palabra economía, la gestión de la casa, ¿no? Nos encontramos que Sapiens, a lo largo de la historia, empieza a generar, empieza a producir y empieza a servetizar también en estos últimos años los sistemas de producción. ¿Qué ocurre? Que los recursos de nuestro planeta, de Pangea, Pachamama, Gaia, como queramos denominar a este bendito planeta donde vivimos, son limitados, ¿no? Entonces, empezamos a darnos cuenta, ya tenemos aquí en el año 92, bueno, he puesto aquí algunas en esta diapositiva, conceptos de Naciones Unidas, donde empezamos a tener una preocupación por el modelo de crecimiento económico que tiene nuestra sociedad, que tiene nuestro mundo. Es un modelo de economía lineal, donde fijaros el concepto de economía lineal, que es el que vamos a trabajar, después pondré un cuadro comparativo entre las diferencias más significativas entre economía circular y economía lineal, pero es un modelo cuyo objeto es extraer, producir y vender, pero no dice nada de cómo gestionar unas externalidades negativas producidas por este modelo de producción, ¿vale? Entonces, el concepto básico de economía no nos dice nada de cómo gestionamos las externalidades negativas y cómo las reducimos o las eliminamos, porque las mismas están generando, pues, una serie de problemas al ser humano y a la propia Tierra, ¿no? Entonces ya empezamos en el año 92, antes del año 92, empezamos a preocuparnos con la sostenibilidad. Este gran libro, Los límites del crecimiento, que es un libro que Donella Meadows planteó, es un libro que yo creo que es de obligada lectura, ¿no? Porque ya en el año 72, años de las Olimpiadas de Múnich, pues ya había algunos problemas, ya se detectaban que el modelo de economía lineal no estaba haciendo todo lo bueno posible. Yo le digo a mis alumnos, digo, antes de salir los sábados por la noche, me imagino que entraréis en la página web de la Agencia Internacional de la Energía para preguntar cuánta energía nos queda, cuánto petróleo, cuánto carbón, cuánto gas, cuánto uranio, cuánto zinc, cuánto plata, cuánto oro, cuánto cobre. Es decir, la Agencia Internacional de la Energía nos dice, la Agencia Internacional de la Energía, remarco, fuente oficial, que el modelo actual de economía lineal, ¿vale?, es un modelo fagocitador de recursos que nuestro planeta ha tardado miles de millones de años en generar. Recordémonos que el universo tiene 14.700 millones de años, más o menos, la Vía Láctea 11.500 millones de años, la Tierra 4.500 millones de años, y nuestro planeta, estos minerales, estos recursos naturales, han sido creados a lo largo de miles de millones de años. Y el sapiens, nuestra especie, los ha fagocitado y los sigue fagocitando de una manera muy acelerada. Con lo cual,
la propia Agencia Internacional de Energía nos dice que no vamos a disponer. Concretando más, todos utilizamos móviles, todos utilizamos ordenadores y tablets. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo, de los 90 elementos naturales que componen la naturaleza. Esto está extraído de la European Chemical Society. Pues tenemos algunos elementos que tienen un grave riesgo de desaparición en los próximos 100 años, riesgo por el uso creciente, disponibilidad limitada, etc, etc, etc. Faltando algunos de estos elementos, sería imposible fabricar móviles, fabricar tablets, fabricar ordenadores, etc, etc, etc. Es decir, que, recalcando también lo que nos dice la Agencia Nacional de Energía, tenemos un problema de disponibilidad de recursos naturales. Nuestra Tierra es y aquí hay muchos ambientalistas, o sea que me encanta compartir con ellos conocimiento. La Tierra da para lo que da, es un planeta cerrado, donde tenemos lo que tenemos y no tenemos más. No hay posibilidad de decir, bueno, me voy a una Tierra B, no, esto es lo que tenemos y es lo que estamos usando de una manera con intensidad, bueno, pues para responder a las preguntas de, oye, ¿cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto PIB vamos a generar? Etc. Decía antes que el modelo de economía lineal, en esa definición de economía, no estaba que la economía en su respuesta a qué producir, cuánto, cómo, dónde, para quién, no hablaba de nada de las externalidades negativas que produce el modelo de economía lineal. Estas son principalmente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la toxicidad ambiental. Aquí he puesto algunos ejemplos de que, por ejemplo, cada vez más tenemos más especies amenazadas. Es un gravísimo problema de sostenibilidad. La extinción de la biodiversidad. No entendemos que la biodiversidad y los ecosistemas de apoyo son fundamentales para que pueda haber vida y para que sobre todo Sapiens pueda vivir en la Tierra. Y he puesto algunas fotos muy agradables del modelo de economía lineal. Entendemos, bueno, yo produzco y las externalidades negativas ya las pagará otro. Aquí voy a poner también algunos ejemplos cuantificativos. Nosotros en economía decimos que lo que no se puede medir no se puede gestionar y es importante dar datos sobre la realidad de coste de cambio climático. El cambio climático no es solo una teoría, no son solo teorías, no son solo informes, son también repercusiones económicas muy graves como se están produciendo en estos momentos en nuestra tierra. Aquí tenéis algunas, tenemos un gravísimo problema con el plástico. Aquí recomiendo un libro que se llama Libérate de los tóxicos, de Nicolás Olea, un doctor en medicina, catedrático de medicina de la Universidad de Granada, que dice que los nanoplásticos están haciendo pues que la fertilidad de Europa, tenemos países como Dinamarca, donde la fertilidad tiene un gravísimo problema por la ingesta también de nitratos, de alto contenido de nitratos, en definitiva, que esas externalidades negativas nos están afectando, tanto por el número de muertes prematuras, número también tenemos algunos problemas aquí de desórdenes en lo que es el aparato respiratorio, es decir, de neumonías, etc., derivadas de esa generación de externalidades negativas que, como bien sabéis, dice, no, yo produzco las externalidades negativas, pero las paga el sistema sanitario. Por eso la mayoría de sistemas sanitarios del mundo están muy mal, están casi en quiebra, por no decir en quiebra. Es decir, no puede ser o no debería ser que los sistemas sanitarios y los gobiernos que sustentan los sistemas sanitarios pagasen las externalidades negativas producidas por empresas, industrias, etc., que saben que las producen, pero que dicen que no interiorizan esos costes, ¿no? Y también tengo algunos informes de Oxfam, entre otras cosas, pueden utilizarse. Los interesados pueden conocer muchísimas fuentes que hablan de externalidades negativas, que hablan de cómo el cambio climático está produciendo migraciones climáticas. Esta mañana me ha llegado un correo de una organización de Naciones Unidas pues, pidiendo apoyo para el tema de desplazados climáticos, donde más de 22 millones de personas cada año se desplazan por problemas, 22 millones de personas por problemas climáticos. Se habla ya de migrantes climáticos, ¿quién lo iba a decir, no? Y también tenemos un problema con Pangea, con Panchamama, con Gaia, con nuestra bendita tierra. Como bien sabéis, en agosto, el día, cada año antes, no sé si este año ya el día 12 de agosto, la tierra ha consumido
ha consumido más recursos de los que necesita para empezar el ciclo vital. Es decir, cada año aceleramos, estamos forzando, estamos tensionando a nuestro planeta para que produzca más por esa vorágine de demanda agregada que Sapiens le pide al planeta para supuestamente incrementar sus niveles de calidad de vida. Obviamente en algunos países sí, pero en la mayoría no se incrementan esos niveles de calidad de vida. También recomiendo que la gente vea el índice de Gini para conocer la realidad de redistribución. Entonces, y vemos que tenemos un problema de sobrecapacidad. Tenemos un problema de calentamiento global. No lo digo yo siempre digo, yo soy un lector empedernido, yo soy un transmisor de los informes del IPCC, que son realizados por 2.500 científicos que nos exponen pues, la realidad, ¿no? Y aquí también tenemos cómo los desastres naturales, este congreso que engloba la sostenibilidad económica, social, cultural, económica, es decir, ambiental, esa cuádruple hélice, pues, cuando decimos es que el cambio climático no es solo que llueve o llueva mucho, no, son muchos más efectos. Efectos que, aquí nos dice ACNUR, la Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados, que el cambio climático también afecta significativamente al derecho a la vida, al derecho a la alimentación, el derecho al agua potable, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda adecuada, etc. Es decir, que es mucho más de lo que nos podemos imaginar al principio cuando creemos que el cambio climático afecta que llueva o no llueva, ¿no? Eso es una de las externalidades, en este caso medioambientales, que produce este efecto de hipergeneración de gases de efecto invernadero, ¿no? Entre otras, ¿no? De gases tóxicos, etc., etc. Es decir, la literatura, yo recomiendo siempre que se lea la gente el primer artículo que hablaba ya de cómo Sapiens ha creado el antropoceno, ¿no? Y por qué se deba. Aquí tenéis alguna referencia de Oxfam y de la Oficina de la Estrategia Española de Estrategia y Prospectiva contra el Cambio Climático, que nos vienen a decir que, bueno, que estamos generando una serie de externalidades y que de qué manera debemos de implementar soluciones para solucionar las mismas, ¿no? Porque esto es otra. Si el ser humano sabe que se producen externalidades negativas, lo racional es cómo voy a luchar contra esas externalidades negativas, cómo voy a disminuirlas o cómo voy a eliminarlas, ¿no? Y aquí tenemos uno de la Agenda Internacional de la Energía, este es del año 2016, este es ya de los clásicos, esto desgraciadamente se sigue incrementando, y por eso pues tenemos pues, las consecuencias que nos producen las mismas, ¿no? Aquí tengo una diapositiva de la Alianza Europea para la Salud Pública, donde nos dice cómo el daño per cápita, lo más oscuro es donde hay situaciones más graves de contaminación del aire, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esto tiene costo? No, sí tiene un coste altísimo, ahí tenéis la cifra, de lo que nos cuesta a los sistemas sanitarios atender la contaminación que produce el modelo de transporte dentro del paradigma de la economía lineal. Recordemos que era producir, optimizar y vender, sin hablar nada de quién paga y quién debe de pagar las externalidades negativas de ese modelo de producción. Riesgos económicos. Obviamente, en un sistema cerrado como es el de la Tierra, todo tiene consecuencias. La London School of Economics ya las ha medido. Y habló de la London School of Economics, que no estoy hablando de ONGs, que tienen por supuesto todo mi respeto, hablo de gente que está en todo el sistema, ¿no? Y dice que el cambio climático podría, si se siguen con los efectos del cambio climático, la situación se puede complicar de una manera bastante grave. Pues claro, cuando hay cambio climático no hay alimentos, cuando hay cambio climático hay hambrunas, cuando hay cambio climático hay guerras, cuando hay cambio climático etc, 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 ¿no? Entonces, fijaros la cifra del 37%, peor que la Gran Depresión del 29%. Cuando hablamos también de externalidad negativa, hablamos de desigualdad social. Cada día hay 5.000 empresas que mueven el 80% del comercio mundial. Estamos hablando de cerca ya de 8.000 millones de habitantes. Y tenemos que
cada vez la riqueza está concentrada en menos manos. Nuestro modelo de economía lineal es un modelo muy poco cohesionador de la sociedad. Es decir, los que más tienen cada vez más y los que menos tienen cada vez son más. Esa es otra de las consecuencias del modelo de economía lineal. Y no lo digo yo, lo podéis mirar también en la tabla de los índices de Gini, G-I-N-E, para que miráis la desigualdad que conlleva también a la generación de otro tipo de pobreza. En Occidente tenemos la pobreza de la sanidad, la pobreza de la soledad, uno de los graves problemas de este modelo de economía lineal de optimización es que, bueno, cuando uno llega a ser ya viejo, bueno, pues si tienes suerte te retiras a una residencia y si no, bueno, pues vivirás con lo que puedas, ¿no? Tenemos países como Japón y Corea del Sur que son los más longevos del mundo, donde tienen ya un grave problema de soledad, han creado hasta el Ministerio de la Soledad. Y en Europa, que ya es un continente bastante envejecido, pues este modelo de economía lineal también me genera que la gente que no me es productiva la voy aparcando y, bueno, también desgraciadamente en España otra de las externalidades negativas es que el consumo de diazepam, Prozac, Lesatin, ansiolíticos es brutal, se venden 80 millones de cajas, según las últimas estadísticas, hasta exportamos, ¿no? Porque hemos considerado una sociedad que debe ser hipercompetitiva y quien no sea hipercompetitivo se aparca. Quien se aparca o no llega a esa hipercompetitividad, pues sufre consecuencias negativas del modelo de economía lineal. Bien. Entonces, ¿qué han hecho los economistas con respecto de, oye, tenemos un modelo de economía lineal que obviamente nos ha hecho generar formación bruta de capital, que nos ha hecho generar bienestar económico neto? Por cierto, el indicador de bienestar económico neto me gustaría también que lo pudieseis ver en los informes de Naciones Unidas. Es un indicador muy interesante para que veáis que una cosa es el crecimiento del Producto Interior Bruto, por cierto, un indicador que se utilizaba en los años 30 y que todavía se sigue utilizando. Yo todavía no he encontrado a nadie que me explique por qué seguimos utilizando un indicador del año 34-36 para medir la economía en el año 2023. No entiendo. Hay algunos economistas que yo he visto que también discrepan de cómo podemos seguir. Es como si utilizásemos como coche el modelo T de Ford. ¿Por qué estamos ya utilizando coches híbridos, coches de hidrógeno, coches de últimas tecnologías y seguimos utilizando un indicador para medir el crecimiento económico del año 34-36? Yo tengo mis razones del por qué, ¿no? Pero para mí es un indicador que distorsiona la realidad y que no refleja bien cómo se debe de medir un crecimiento económico de un país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en la mayoría de facultades de economía, yo no sé si os explican lo que es el concepto de capital natural, como un concepto importante, ¿no? Como un concepto importante. Entonces, hemos visto que tenemos una serie de externalidades negativas y ¿qué tenemos que hacer? La pregunta es, bueno, miren ustedes, según dicen los científicos, nos encontramos en la etapa del antropoceno, cuando nuestra especie desaparezca. Pues ahí tenéis en esta diapositiva qué ha ocurrido con diferentes especies, es decir, y vengan aquí otras especies o gente de otros planetas, digamos, esta gente que tenía muchos cacharros para comunicarse, ¿por qué se destruirían? ¿O qué es lo que ocurriría? ¿No? Bueno, y vean la cantidad de CO2, la cantidad de gases tóxicos, la cantidad de aguas contaminadas, es lo que el actual presidente, el secretario general de Naciones Unidas llama, esto es él y otros, la basuraleza en la que nos encontramos, se hará la siguiente pregunta. ¿Qué necesidad tenía Sapiens, los terrícolas, de generar tantísima externalidad negativa? ¿Por qué esta especie convivía con toxicidad? Un dato que voy a dar de la toxicidad y externalidad negativa. En España, según la última cifra, 1 de cada 59 niños que nacen con autismo. Según el doctor Nicolás Olea y otros científicos, todo esto proviene de la alimentación que estamos tomando con altos niveles de toxicidad, que influyen en el ADN y en el sistema endocrino de nuestra especie. Que la gente no enferma porque qué mala suerte, ¿no? Si tú vives en un ecosistema tóxico, si tú vives en un ecosistema con altas cantidades nocivas, tanto de aire como de alimentos, etc., pues lo más normal es que enfermes. Y lo más normal es que tu ADN se modifique para que tus
sucesores vengan con enfermedades. Pero eso cuesta correlacionarlo. A mí también me llama la atención que nos cueste correlacionar sistemas de alimentación, agua contaminada, etc., con la cantidad de enfermedades. El ser humano puede tener más de 5.000 enfermedades que actualmente tenemos. Entonces, tenemos estas externalidades negativas. También os voy a dar otro dato. The World Economic Forum Global Rise Perception. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que nos esperan dentro de los próximos años? Nuestra especie quiere siempre tener seguridad. Yo me veo en el futuro, yo me veo bien, me veo que esto va a ser siempre un crecimiento continuo hacia arriba. Venimos de un COVID. Nunca nos hubiésemos creído que íbamos a vivir una pandemia de estas características. Ningún modelo económico de economía lineal, absolutamente ningún modelo de los que se generan en las prestigiosas universidades del mundo, en las escuelas económicas del mundo, había determinado la probabilidad, mínima probabilidad, podríamos hablar de cisne negro o cisne verde también, de la ocurrencia de una pandemia derivada de, cada uno puede tener obviamente su idea del por qué se ha producido esto, pero la mayoría de los científicos hablan de que esa presión que tenemos sobre el medio ambiente hace que lo vayan produciendo. Ya nuestra especie ha tenido 5 o 6 pandemias importantes que han sido derivadas de la presión de los patógenos que pasan. Si no tengo un ecosistema de selva o de bosque, pues me voy al patógeno que está vivo, que se llama sapiens. Entonces lo invado, porque yo como bacteria o como virus quiero comer, en este caso como virus. Entonces aquí tenéis, fijaros, los 10 riesgos más importantes que el World Forum Economic plantea para nuestra especie. El primero, el cambio climático. Llama la atención. Aquí lo tenéis. 10 riesgos. ¿Qué hacemos cuando conocemos esto? Miramos a otro lado, nos vamos de fiesta, de parranda, como dicen en Colombia, nos vamos de feirado. ¿Dónde nos vamos? O arreglamos esto, o a estos riesgos, la probabilidad de ocurrencia será mucho mayor, ¿no? Bueno, pues a eso yo creo que este tipo de congresos pues, plantea cómo las distintas generaciones debemos de actuar y generar conocimiento con aplicación, como decía Aristóteles, porque el conocimiento debe tener aplicación para combatir, mitigar o eliminar la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos. Y no lo digo yo, lo dice el World Economic Forum. Bien, ¿cómo planteamos esas primeras soluciones? Empezamos a trabajar sobre el concepto de economía verde. Ya en los años 70, oye, mira, empezamos a tener problemas, acordaros de los límites del crecimiento, ese libro que es espectacular, donde hay 17 aportaciones muy importantes, de 17 autores, y empezamos a decir, bueno, tenemos un modelo de crecimiento actual que debemos de cambiarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cambiar, pues disminuir las emisiones de CO2, hacer una economía hipocarbónica y no hipercarbónica, tenemos que apoyar los ecosistemas de resiliencia, tenemos que poner en valor el capital natural, tenemos que fortalecer las comunidades y los hábitats naturales, tenemos que provocar un crecimiento sostenible y cohesionador de las distintas sociedades y países, etc. Entonces ahí tenemos un poco los antecedentes, ¿no? Entonces el concepto de economía circular surge un poco de algunas teorías de economía industrial, de la teoría de la cuna-lacuna, de la ecología, de la economía del bloque y del rendimiento, del diseño regenerativo, del biomimetismo, y para mí lo más importante que va a ser el gran sustento para la humanidad será cuando empecemos a hablar de economía azul. Gunter Pauli, su libro La economía azul, la página web de Gunter Pauli es de obligada lectura, es de obligado conocimiento, porque la economía azul nos va a ayudar a generar más procesos de sostenibilidad, porque, como bien sabéis, aunque este planeta se llama Tierra, la mayoría del planeta está ocupado por agua. Y el agua, el océano y los ríos son grandes digestores de los procesos de creación del planeta Tierra, ¿no? Entonces tenemos, aquí ya os he referenciado lo que es el concepto de economía lineal, ¿no? Muy lineal. Extraigo, produzco, distribuyo, consumo y genero residuos y vertederos. Nos contaron la cantidad de enfermedades que surgen de un vertedero, por eso la propia Unión Europea ha dicho en el 2030 deben de prohibirse los vertederos. Son focos de generación de gravísimas enfermedades, porque tú acumulas y mezclas. Y después llega al aire
con esa mezcla de toxicidad de todos sitios, y lo lleva a las ciudades. Y la gente empieza a enfermar. Ay, ¿por qué están enfermando? Porque mire usted está respirando partículas muy nocivas, ¿no? Entonces, empezaron también a hablar de esa necesidad de circularidad, ¿no? Es decir, ahora vamos a centrarnos un poquito más en lo que es el core de mi ponencia, por qué la economía circular debe de sustituir al modelo de economía lineal. Aunque en Davos, hace las últimas dos conferencias de Davos, que como bien sabéis es una ciudad suiza donde se celebran todos los años reuniones de todos los poderosos del mundo, ya se ha empezado a generar informes de economía circular. Desgraciadamente, el 9%, no llega incluso al 9%, que dicen de la economía del mundo ya es circular. Yo desgraciadamente no estoy de acuerdo con esa cantidad, creo que es mucho menos, porque para considerarlo economía circular debe de tener, desde mi punto de vista, una serie de cumplimientos para considerar que es el modelo al cual debemos de seguir. Fijaros, esta es la famosa mariposa de la economía circular, ¿vale? Tenemos dos partes muy bien diferenciadas. La primera es que nos dice, aparte de eso, yo pongo un ejemplo mucho más fácil. Tenemos un manzano que nos da manzana, pero esas manzanas no estaban para el sapiens. Esas manzanas eran para el manzano. Cuando esa manzana maduraba, se caía al suelo y servía de nutriente biológico para que el manzano, el año siguiente, pudiese seguir existiendo como árbol y como ecosistema propio o de acompañamiento a otro ecosistema. Sapiens, hace 11.000, 12.000 años, por la zona de Göbekli-Tepe en Turquía, que es donde tenemos los primeros descubrimientos de la agricultura, empezó a entender la agricultura y la ganadería, empezó a modificar. Hace 11.000, 12.000 años tenemos los primeros asentamientos ya de Sapiens como especie, donde empezamos a cultivar y a modificar las especies con las cuales convivíamos. Y aquí tenemos la primera diferencia con respecto a la economía lineal. ¿Qué estamos viendo en la parte derecha de la diapositiva? Porque el concepto de economía circular, nosotros hablamos de nutrientes biológicos para la naturaleza y nosotros hablamos en economía circular de nutrientes tecnológicos, que es cuando nosotros creamos el máster, el profesor Corpa. Yo trabajo mucho con ingenieros porque no puede haber economía circular sin ingeniería circular, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es generar y buscar nutrientes tecnológicos. Es decir, yo tengo este bolígrafo, cuando se me acabe este bolígrafo, yo no debo de tirar este bolígrafo. Si me ha acabado la tinta, sustituiré la tinta de este bolígrafo y utilizaré el mismo bolígrafo. Porque la naturaleza, mi planeta Tierra, el planeta Tierra, no tiene ya capacidad suficiente para seguir generando, en este caso, por ejemplo, digo el bolígrafo, sabéis que todos los años se fabrican 6.000 millones de móviles, no tiene esa capacidad, no la tiene. Si no la tiene, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya no tengamos nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, por eso los límites del crecimiento, ¿no? Los límites del crecimiento es que, ¿cómo podemos seguir con un indicador que nos mide el crecimiento, primero, de forma muy sesgada? ¿Y por qué entendemos crecimiento solo crecimiento en positivo? ¿Por qué entendemos el crecimiento solo cuando estamos utilizando recursos que no va a haber? Pues cuando ya no los tengamos, ¿qué hacemos? ¿Decrecer? ¿Cómo resolvemos ese paradigma, ¿no? Entonces, como veis, en la parte derecha lo que nosotros hacemos es buscar nutrientes tecnológicos para reincorporarlos al sector de producción de donde proceden o de otros sectores de producción. Aquí es donde yo ya doy la primera definición de economía circular. Fijaros qué diferencia tan importante. La economía circular es una economía restaurativa y regenerativa por concepto, intención, diseño e implementación. Si queréis ponemos diseño, pero fijaros la diferencia. Es una economía regenerativa. Porque dice, no voy a tener más recursos. Restaurativa. Necesito restaurar, por eso se habla ya de 9 R's de economía circular. Es decir, no voy a tener, yo no puedo cada vez que se gasta un bolígrafo tirar todo esto, tirar 4.000 millones de años, esto es un polímero,
porque ya lo he gastado, ¿no? Mire usted tiene que utilizar, recárguelo o utilice un lápiz. Pero es que no va a tener más polímeros. ¿Qué hacemos con las siguientes generaciones? ¿Cómo nos van a considerar a los actuales? Bien. Y aquí este pequeño cuadro que hemos hecho con mi profesor, creamos en la Universidad Católica de Murcia, un máster de Economía e Ingeniería Circular. La verdad que han sido 2 ediciones espectaculares, con mucha gente de Latinoamérica y de Iberoamérica. Por cierto, y aquí aprovecho para decirles suelo viajar bastante a Iberoamérica. Considero que, como decía de la Guada Salcedo, yo no me puedo considerar español si no me considero iberoamericano, ¿no? Porque tenemos muchísimos lazos culturales y soy de los que cree que lo que tenemos que reforzarlos y buscar soluciones entre todos, porque la realidad, insisto, soy un optimista, pesimista bien informado, viene dura, y los efectos del cambio climático y los efectos de esas externalidades, sobre todo sociales en Latinoamérica, las conozco, y hay que intentar resolverlas, ¿no? Entonces, fijaros aquí la grandes diferencia entre el modelo de desarrollo, el patrón de crecimiento, la característica de la utilización de los recursos, la reducción de la contaminación, el objetivo de desarrollo, los principios y el valor. Estas son algunas aportaciones básicas de esa gran diferencia entre la economía circular y la economía lineal. Es un cambio total y absolutamente radical. Sí, mire usted, yo voy a producir y voy a prestar servicios, pero sin externalidades negativas. Y cuando las tenga, voy a crear nutrientes tecnológicos, voy a buscarlos para reintroducirlos, para eliminarlas al mínimo, que tenga como límite, según dicen los expertos, según el principio de la termodinámica, ¿no? Pero en definitiva, se está demostrando que se puede utilizar. Y una cosa importantísima, que antes se me ha olvidado la definición. En cuanto a factores energéticos, la economía lineal utiliza combustibles fósiles. La principal fuente de energía de la economía circular son las energías renovables. Es decir, en esta utilización de recursos, la utilización de la energía renovable es fundamental, por eso, por esa reciclabilidad, por esa usabilidad. También nosotros hablamos de energía embebida. Cuando construimos algo, debemos de utilizar el mínimo de energía para construir, porque todo eso produce externalidades negativas, ¿no? Entonces tenemos un modelo que nos dice, bueno, la economía circular puede resolver los grandes problemas de la humanidad y nuestra especie para la sostenibilidad. Yo diría que en parte, todos no, pero en parte sí. Porque no es solo producir. Cuando hablamos de economía hablamos mucho de producción. ¿Qué hacemos con la redistribución de la riqueza? Porque aquí, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad económica, social y ambiental. En el concepto clásico de economía se habla de cumplir una función de demanda. Voy a satisfacer las necesidades. Pero en ese concepto de economía no se habla de una redistribución equitativa y justa de riqueza. Con lo cual, ¿qué me provoca? Guerra, hambrunas, etc., etc., etc. Millones y millones de refugiados. Es decir, que ya que nos ponemos a cambiar el modelo, podemos plantear un modelo donde se pueda dar un crecimiento económico sostenible en el ámbito social, económico, ambiental y cultural. Sí, es posible. Tenemos ya modelos, tenemos ya micromodelos que funcionan. Ahora, como decía Albert Einstein, si queremos tener las mismas respuestas, sigamos haciendo las mismas preguntas, ¿no? Fijaros, ¿qué ocurre entonces con la economía circular? Se están implementando soluciones de economía circular, se están generando planes estratégicos de economía circular para mitigar o eliminar las externalidades negativas del modelo de economía lineal. Podemos utilizar, entienden las organizaciones supranacionales como Unión Europea, que es necesario crear planes estratégicos de economía circular para facilitar la transición tanto del modelo económico general como de distintos sectores para que sea más sostenible en los términos económicos, sociales y ambientales. Por cierto, otra de las grandes diferencias. Fijaros, antes hablaba de sostenibilidad económica. Yo cuando estudiaba en la carrera
solo nos planteamos la sostenibilidad económica de un proyecto. La tasa interna de rentabilidad es positiva, el valor actual neto de la inversión es positivo, se hace. Solo se tenía en cuenta eso, gravísimo problema, gravísimo error, porque todo está conectado. Sí, yo puedo decir hoy que es muy rentable invertir en este sector, pero claro, cuando se acaba esto, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Por qué mueren tanto las empresas? El concepto de tanatoeconomía, que es bastante interesante, ¿no? Estamos analizando también cómo las decisiones que no se toman con respecto a la sostenibilidad ambiental producen más mortandad empresarial, ¿no? Incluso de sociedades y de países. Hay muchos ejemplos, yo que sé, me encantan ver documentales. Hay uno que les recomiendo que se llama Los límites de nuestro planeta, es un documental muy bueno, que viene a decir que, bueno, que aquí nosotros tiramos, pero sin tener en cuenta cuáles son las repercusiones de esa usabilidad o, o esos procesos de optimización lineal que tienen con respecto a la sociedad en general, ¿no? Entonces aquí tenéis algunas de las ideas que se están trabajando en el Pacto Verde Europeo, en el Pacto Europeo por el Clima, en fin, sobre todo en la Unión Europea, que pueden servir de referencia para implementar en otros países, regiones o sectores económicos, ¿no? Porque, insisto, el concepto de economía circular es un concepto para implementarlo. España tiene su propia estrategia, la Unión Europea también, China también tiene un plan estratégico muy potente de economía circular, Japón empezó muy pronto con legislación con respecto a la economía circular, después pondré algunos ejemplos, y como también la economía circular está muy vinculada, es decir, porque tengo 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Por qué tengo esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué los tengo a nivel global? Porque la Tierra está muy conectada. Nosotros hemos creado 198 fronteras, pero desde cuando tenemos imágenes de nuestro planeta no se ven las fronteras. Hemos creado unas fronteras, pero cuando hay una contaminación, por ejemplo, la que se produjo en Chernóbil con la nube tóxica, no hay ninguna frontera que te dice, oye, nube tóxica, dame tu pasaporte. ¿Qué me está contando? La Tierra no tiene fronteras. Las fronteras las hemos creado los humanos para, bueno, no sé con qué objetivo, o sí lo sé, pero me parece bastante irracional, porque es un planeta muy pequeño en el que vivimos, y lo que se plantea crear 17 objetivos de desarrollo sostenible, ya había creado 18, porque dicen que, oye, que tenemos que conseguirlos para asegurarnos una mayor sostenibilidad. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el instrumento? ¿Cuál es uno de los instrumentos para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible? Pues la implementación de tecnologías recuperativas, de tecnologías verdes, para que en esas funciones de producción y servitización y prestación de servicios se hagan con la menor generación de externalidades negativas del modelo de economía lineal. Bueno, entonces, se trata de esto. Sapiens siempre necesita alguna referencia para poder plantear su futuro. Somos una especie que necesitamos tener guías de personas y guías de procesos. Porque si no nos perdemos, es así, nos perdemos, ¿no? Aquí tenemos que también se crean los 10 principios del Pacto Global para ayudar a los sectores empresariales y a los gobiernos, bueno, pues a generar buenas prácticas para disminuir esas externalidades negativas y hacerlas, bueno, pues externalidades no negativas, pero sí que no nos generen tantos problemas como nos están generando unos. Y ahí he dado algunas cifras, por daros algunas cifras de la gravedad de la realidad que estamos viviendo, por no ir acelerando ese modelo de transición hacia la economía circular. Ahí tenéis algunos ejemplos de actuaciones, de plataformas de la Unión Europea, en este caso, BioVoice, que tenéis, bueno, pues cómo la economía circular puede ayudar al desarrollo de ese concepto nuevo de sostenibilidad económica, social, ambiental, cultural, que estamos trabajando todos los que creemos que es posible vivir en un mundo mucho mejor en el que estamos, ¿no? Os voy a decir, nosotros estamos trabajando en mi perfil, podéis encontrar en ResearchGate todos los artículos y todas las investigaciones que hago con con otros colegas de investigación tanto de España como de otros países del mundo, donde
hacemos aportaciones para dar soluciones al modelo de economía lineal, ¿no? Yo creo que Aristóteles decía que el conocimiento está para aplicarse, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de economía circular, no solo nos debemos quedar en los marcos teóricos, que está muy bien, que tenemos que aprenderlos, también nos debemos de plantear qué instrumentos y qué estrategias debemos de crear conjuntamente, porque esto es holístico. Entonces aquí tenéis algunos artículos de algunas ideas de la economía circular 3.0, en fin, donde se pueden encontrar soluciones a esto, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las líneas donde tenemos que trabajar más a nivel multidisciplinar para buscar esas soluciones? Los ecosistemas naturales, en la gestión del agua, en la gestión de la energía, en la gestión de los residuos, la gestión del consumo, en fin. Es necesario que en esa transversalidad trabajemos conjuntamente distintas áreas de conocimiento para ir cambiando el modelo. Fijaros, el tema de educación. Si desde pequeños no nos enseñan a ser consumidores sostenibles, si no nos enseñan el respeto a la naturaleza, tú crees que tú estás consumiendo que es ilimitado, ¿no? Yo voy al supermercado, siempre hay cartones de leche, hay esto de la leche que viene, siempre hay. No tengo el concepto de que es un recurso limitado. No tengo el concepto de que ese residuo pues, se tiene que reutilizar. No tengo el concepto de que ese residuo, si no se utiliza, va al plástico, va al mar y me crea una isla de plástico y estoy contaminándome. Es decir, desde la educación es fundamental hablar de por qué debemos de cambiar nuestro modo de consumo. El modo de consumo, si seguimos como vamos, ahí tenemos las consecuencias. Ahí tenemos las consecuencias. Y no las digo yo, las dicen los 2.500 científicos del IPCC. Aparte, las dicen los equipos de investigación relacionados con la salud ambiental, que hablan de las patologías y las enfermedades que se están produciendo por el cambio climático. Entonces, para decir, bueno, siempre nos gusta, oye, ¿quién está haciendo cosas con respecto a la economía circular? Bueno, la Unión Europea, Japón, Francia, Dinamarca, Alemania, países bastante significativos. Hay más, cada vez afortunadamente hay más actuaciones relacionadas con la economía circular para favorecer la sostenibilidad. Y nos encontramos, fijaros, he empezado hablando del año 72, podría haber empezado incluso antes, bueno, voy a empezar con el 72, con el libro Los límites del crecimiento, y llevamos 28 cumbres contra el cambio climático. Yo cuando pregunto en clase o en distintas ponencias, le pregunto a los alumnos, oye, ¿cuántas cumbres contra el cambio climático creéis que ha habido? Y me contestan 2, 1, 3, 5, estudiantes de universidad, de distintas universidades. A mí me llama la atención, no sé si vamos a tener que tiktokear esto del cambio climático, o tiktokear esto de la economía circular, o tiktokear esto de la necesidad de hablar de la sostenibilidad. Yo creo que deberíamos hacer TikTok sobre sostenibilidad, cada uno que sea vistiéndonos, disfrazándonos de algo, de patata o de árbol, no lo sé. Porque la realidad es que yo me quedo sorprendido del escaso conocimiento que hay sobre la realidad del cambio climático. Yo me quedo sorprendido. Y cuando pregunto que si ven documentales contra el cambio climático, ¿de qué me está hablando? Esa es mi realidad. Cada uno puede tener la suya. Es la que yo veo en las facultades donde voy a dar clases, donde voy a dar ponencias. Me llama la atención un gran desconocimiento sobre esto. Entonces creamos los 17 objetivos. Entonces la pregunta es, ¿hay relación entre estos objetivos y la economía circular? ¿Hay relación? ¿La economía circular puede trabajar para conseguir estos objetivos? ¿Debe ser utilizada para conseguir estos objetivos? La respuesta, ¿no? Os hablaba hace un momento de las R's, 9 R's. Yo hoy también incluiría la economía circular inclusiva, que es otro de los temas que después pondré algunos ejemplos, de cómo la economía circular puede ayudar a personas con discapacidad. Tenemos proyectos creados con la Fundación CIE en Toledo, de cómo con personas con discapacidad intelectual, autistas, Asperger, síndrome de Down, se han creado cooperativas. En base a estos principios, estos 9 principios,
Tenemos 10 mandamientos, ¿no? Bueno, pues yo les digo muchas veces a mis colegas de universidades católicas y tal, que voy a visitar la Uniminuto de Dios, una de ellas, les digo, ¿por qué no creáis el catecismo de la religión católica que cree su catecismo, el islam que cree el suyo, el budismo que cree el suyo? Para ver si somos capaces, a lo mejor, si se crean mandamientos, de cambiar el paradigma, ¿no? O son las direcciones. Fijaros, la economía circular es un instrumento para la sostenibilidad. No lo digo yo, lo dice la UNECE de Naciones Unidas. Os hablaba antes, voy acelerando un poco para que después podamos tener un poquito de debate, que estoy aquí controlando las horas porque mi ponencia he puesto muchas diapositivas, pero bueno, me gusta que sobre, que falte. Después me podéis criticar, qué ha pasado usted, en fin, lo que queráis, estoy a vuestra disposición. Fijaros cómo, gracias a las tecnologías recuperativas y a las tecnologías verdes, podemos ir cambiando el insumo, el input de producción de la economía lineal, que son combustibles fósiles, por energías renovables. Tenemos ya tecnologías que hacen que esto sea posible. En los años 70 no las había. Eso fue uno de los grandes limitantes de la economía verde, que existía voluntad, pero no existían tecnologías. Ahora tenemos tecnología y voluntad. Si no lo hacemos es porque no queremos. No hay nada, ninguna barrera que impida que haya que transicionar de manera acelerada hacia el modelo de economía circular. Obviamente complementado con economía azul y con economía verde. Perdón, y con economía naranja, que es para el tema cultural. Eso sería otro tema. El concepto de economía naranja es muy interesante para la sostenibilidad cultural, uno de los lemas de este congreso. Entonces aquí tenéis ejemplos de tecnología, ¿no? Todo el tema del transporte. Y aquí tenemos algunos ejemplos reales de cómo personas con discapacidad intelectual crean dos cooperativas, una de recuperación de guitarras artesanales, electrónicas, es decir, sobre todo artesanales, y otra que crean una cooperativa de abono café donde van recogiendo los pozos de café. Acordaros del concepto. Es una economía regenerativa y restaurativa. El café es un gran producto. Cuando uno hace café, tiene un pozo de café que no se debe de utilizar y que no se debe de tirar al vertedero. Se debe de reutilizar o para alimento de la lombriz roja californiana, eso sería su nutriente biológico, o para fertilización de los jardines públicos de ciudades o de hogares. Y eso me ayuda a que personas con discapacidad intelectual lo vayan recogiendo de las cafeterías y restaurantes, hace una función también de socialización y de ayudar a la inclusión de este colectivo. Recuerdo que en el mundo del 10 al 15% de la población tiene discapacidad física, intelectual, sensorial. Cada vez más, desgraciadamente, existen más discapacidades psíquicas, sensoriales. Entonces, tenemos que contar con estas personas en la sociedad. Y es que realmente queremos una sociedad sostenible, no podemos dejarlos atrás, no podemos apartarlos porque tú vengas con un cromosoma cambiado. ¿Qué tipo de sociedad es aquella en la que las personas con discapacidad no pueden? Entonces, esa es otra también de mis misiones en esta dimensión, como yo digo, ¿no? Intentar ayudar y crear proyectos para que este colectivo de personas que vienen o que adquieren una discapacidad intelectual no se queden atrás. También pueden aportar, ya lo decía el Indio Garcilaso, ¿no? Personas con discapacidad también aportan a la sociedad, ¿no? No podemos pensar en una sociedad avanzada sin tener en cuenta la aportación de ellos. En este caso, con esta asociación de Toledo, con esta fundación CIE y el grupo de entidades CK, cada año se plantean nuevos proyectos. En Granada se ha creado, por ejemplo, la Escuela de Economía Circular e Inclusiva. Está en el Ecoparque de Granada. La lleva la psicóloga Verónica Contreras, excelente directora del primer proyecto de Escuela de Economía Circular e Inclusiva. Me encantaría que en todos los países del mundo se crease una escuela de economía circular e inclusiva, porque es impresionante lo que aportan este tipo de personas, ¿no? Hablando de esa sostenibilidad social, ¿no? Bueno, tenemos que crear infraestructuras verdes, por supuesto, verdes en la antesala de economía circular. Cuando hablamos de verde, todos sabemos el concepto, es decir, queremos que la sociedad y las infraestructuras sean sostenibles. Queremos que nuestras infraestructuras absorban el CO2. Uno de los proyectos de la Politécnica de Linares es crear mobiliario urbano que absorbe el CO2.
Si tengo que generar CO2 porque no tengo otro remedio, vale, muy bien, no te preocupes. Genero mobiliario urbano que me absorba el CO2. O creo materiales basados en el CO2 que se emite. Para eso tenemos a la gente de ingeniería. ¿Vale? Aquí hay distintas políticas de la Unión Europea con respecto a la economía circular. ¿Qué se debe de hacer? Las distintas políticas en distintas áreas, la financiación, la movilidad, la energía, el transporte, etc., son fundamentales donde se aplica. Y aquí fijaros, mi grupo de investigación ha creado, con la gente que yo publico, bueno, la economía circular está relacionada directamente con los objetivos de desarrollo sostenible, el 6, el 7, el 12 y el 15, ¿no? Y cómo la economía circular, pues, también contribuye de manera significativa al cumplimiento de los otros objetivos de desarrollo sostenible. Y obviamente, utilizando también algunas tecnologías de lo que se llama el paradigma de la industria 4.0, también se puede generar nuevos instrumentos y nuevas actuaciones en favor de... Bueno, para terminar, y ajustándome a los 45 minutos, he ido un poco más deprisa porque el tema de economía circular llevo trabajando desde el año 2014, la verdad que tenemos hechas bastantes actuaciones, quisiéramos hacer más, pero desgraciadamente el tiempo da para lo que da, porque los retos y problemas de nuestra sociedad y nuestro mundo requieren de una aceleración de utilización de estos instrumentos para hacerlo esto más sostenible en los términos que hemos hablado. Yo recomiendo uno de estos libros. En España sabéis que tenemos la tradición de los Reyes Magos. Si te has portado bien te traen el libro, si te has portado mal te traen carbón. Ya el carbón también está muy caro por los conflictos que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues yo les pediría que os llevasen libros como regalos por el buen comportamiento como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. El libro de Yuval Noah Harari, Sapiens de animales a dioses, nos da a entender muy resumidamente, lleva ya creo que 70 ediciones o más, ya le he perdido la cuenta de las ediciones que lleva, por qué Sapiens fue capaz de sobrevivir, por qué Sapiens fue capaz, en base a la microcooperación de distintos individuos, generar espacios de crecimiento. Entonces, ahora yo creo que más que nunca, con un mundo muy globalizado, con unas tecnologías que nos permiten cooperar, hacer esas microcooperaciones, debemos de ser capaces de eliminar todas las externalidades negativas que hemos generado. Hemos generado, obviamente, vuelvo a decir, la primera parte en positivo, hemos generado formación bruta de capital, pero ha llegado un punto en que, por eso hablamos de economía circular y de economía verde, sobre todo de economía circular, las externalidades negativas superan en algunos puntos a las externalidades positivas. Por eso es importantísimo entender cuáles son los instrumentos, las tecnologías de la economía circular para combatirlos. El libro de Enfermos Gordos y Pobres, cómo combatir los contaminantes químicos, aparte del de Nicolás Olea. Y aquí tengo 3 libros, a mí me encantan. Uno es El planeta inhóspito, es mucho peor de lo que imaginas. No son, depende de tu grado de optimismo y pesimismo, puedes leer uno o puedes leer otro. Si eres muy pesimista, no leas El planeta inhóspito. Si eres medio optimista, lee Aquí en la Tierra, porque dice el señor Tim Flannery que tenemos algunos argumentos para la esperanza. Y si no eres ni optimista ni pesimista, lee La física del futuro, Chicago, para entender cómo nuestra especie está afrontando los retos que cada día tenemos. Pensar que hasta este siglo pasado hemos modificado mucho nuestro entorno. Y ahora dicen los expertos que no nos vamos a modificar genéticamente para adaptarnos a un entorno mucho más hostil del que teníamos. Una de las reflexiones que yo tengo. Está bien que tengamos la técnica como el CRISPR, de corte y pega genético, etc. ¿Desde qué nos va a valer hacernos modificaciones genéticas para ser eternos, durar más, cuando tenemos un ecosistema que todos los que hemos visto la película Interestelar, entre otras, vemos que va a ser un mundo donde nuestra especie no puede vivir? Entonces, lo que son reflexiones que deberíamos de hacernos, ¿no? Estos son los libros básicos de la Fundación Ellen MacArthur Foundation, que es la raíz
Para mí el sitio, el lugar, el espacio donde más información relacionada con la economía circular existe. Y que además contiene un montón de buenas prácticas para que consumidores, gobiernos y empresas puedan llevarlas a cabo y utilizar la economía circular como un instrumento para regenerar, restaurar y reducir las externalidades negativas de nuestro paso por este planeta. Os doy las gracias por vuestra atención, os pido disculpas por los errores e imprecisiones que haya podido cometer, sobre todo un motivo para que entre todos podamos cuidar mucho a Gaia, a la Pachamama, a Pangea, que es el planeta que nos da la posibilidad de vivir en él. Si no somos capaces de respetar esa posibilidad, ese milagro de vida, somos más de 66 billones de células, con 700 reacciones bioquímicas, cerca de 700 reacciones bioquímicas al día. Sinceramente, ¿cuál debe ser uno de nuestros objetivos de vida? No respetamos a nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos quedará? ¿No? Entonces, gratitud por todo el esfuerzo que hacéis las personas que estáis en este congreso. Personas como vosotros que están interesadas en estos temas son fundamentales y son una fuerza tractora para intentar cambiar un devenir que desgraciadamente, os tengo que decir, yo soy un lector impulsivo del cambio climático, que estamos en una situación crítica, muy crítica, peor de lo que podamos imaginar. Entonces, nos queda reaccionar con aceleración, reaccionar con cooperación, reaccionar con inteligencia para responder a las realidades que nosotros mismos como especie creamos. Insisto en mi gratitud e insisto en que debemos de seguir con energía para poder resolver los problemas que tiene nuestra humanidad. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que consideréis.